Cosas como son. Hemos invitado a un abogado que fue procurador anticorrupción en el Perú a principios de este siglo y luego se incorporó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, establecido entre Panamá y Perú. Tiene una capacidad de observar lo que pasa en nuestro país y ponerlo en contexto con otras experiencias en donde han habido problemas institucionales en el sistema judicial. Si hablo de esto es porque hay en marcha la voluntad de una reforma integral de nuestro sistema judicial, por una parte, y por otra parte hay dificultades de funcionamiento reiteradas en la Fiscalía de la Nación, es decir, en el organismo constitucionalmente independiente encargado de la persecución del crimen y del delito. El Perú no es el único país en el que sucede esto. Ha sucedido característicamente en países como Guatemala, pero en otros también, y por eso es que hemos invitado a Antonio Maldonado, quien tiene la capacidad, viviendo él mismo en Centroamérica, de hacer comparaciones con lo que se ha hecho de bien y con lo que se ha hecho de mal en otros países. Antonio Maldonado, muy buenas noches, gracias por estar en RPP. Buenas noches, gracias por la amable invitación. Como usted sabe, tenemos dificultades reiteradas en la Fiscalía de la Nación. Se ha cambiado en varias oportunidades de fiscal de la Nación. Hemos tenido el caso con Patricia Benavides por una parte, han habido idas y venidas, y más recientemente con el señor, ahora tenemos a un fiscal de la Nación interino, el señor Tomás Gálvez, que había sido separado porque era objeto de una investigación, de la misma manera que ha sido reincorporado más recientemente el señor Arce Córdoba, que en su momento fue investigado por casos vinculados a los cuellos blancos del puerto. Finalmente, hay que elegir a un nuevo fiscal de la Nación que dé institucionalidad. Durante 3 años no se ha podido hacer en la última reunión de los fiscales supremos y se ha postergado eso para el próximo año 2026. ¿Cómo percibe usted la situación peruana, comparándola quizá con otras que usted conoce de cerca, que han tenido lugar particularmente en Guatemala? Bueno, la situación peruana que hoy vivimos, particularmente dentro del sistema de administración de justicia y en especial en el Ministerio Público, es muy delicada, muy grave desde mi perspectiva y muy preocupante. Porque el Ministerio Público, como es de conocimiento de todos, ejerce la acción penal pública y además aporta la carga de la prueba. El Ministerio Público, cuando nació, no enfrentaba el escenario que hoy enfrenta el Ministerio Público peruano de criminalidad, macrocriminalidad, criminalidad compleja, vinculada e interrelacionada con los delitos de poder, los delitos de cuello blanco, la criminalidad organizada en sí misma, las bandas organizadas. Hay una interrelación criminal muy fuerte y, por tanto, la respuesta que hoy dan los estados y particularmente la Comunidad de Naciones es una respuesta que no se limita al marco nacional interno, sino que requiere y exige la cooperación internacional. La cooperación internacional ha ido avanzando en este sentido, tanto como en la expedición de tratados internacionales muy importantes para enfrentar este fenómeno muy complejo y cada vez más amenazante a la seguridad de los estados y de las sociedades, como es la Convención contra la Corrupción de la ONU, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, otras convenciones contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero también hay una experiencia muy interesante que me parece pertinente mencionar, que es la experiencia de Guatemala, cuando la sociedad guatemalteca organizada le pidió al gobierno guatemalteco entonces que solicitara a la Organización de las Naciones Unidas la cooperación y asistencia internacional para enfrentar problemas similares. Y así se creó lo que se conoció luego como la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. La CICIG fue un mecanismo propuesto, reitero, por la sociedad guatemalteca. ¿Presidido por quién? Bueno, está bajo el auspicio, fue creada bajo el auspicio del secretario general de la ONU. Es muy importante que fue solicitada por la sociedad guatemalteca y el secretario general nombró a los diferentes comisionados, todos por la naturaleza gigantesca del desafío que había que enfrentar, todos internacionales. O sea, no era ningún comisionado guatemalteco. Han existido, hasta donde recuerdo, 3 o 4 comisionados de la CICIG y
fue un mecanismo muy importante porque brindó capacidad técnica, recursos financieros enormes que comprometieron... Es decir, dinero que no venía del presupuesto nacional, sino de fondos internacionales. De fondos internacionales gestados desde la Secretaría General de la ONU, el Departamento de Asuntos Políticos, tiene otro nombre ahora, pero en todo caso, países solidarios como Noruega, Suecia, Dinamarca y otros países, los Estados Unidos, en fin, aportaron recursos financieros y también humanos, porque se constituyó departamentos de investigación criminal, entonces integrados por la policía española, la policía canadiense, la policía uruguaya, en fin, todos ellos con el afán de contribuir a la investigación liderada y protagonizada por la Fiscalía General de Guatemala. Se creó una Fiscalía Especial contra la Impunidad para la FEI y que fue un instrumento muy importante a través del cual se pudo vencer ese tipo de delincuencia tan compleja y organizada, precisamente porque... ¿Vinculada con qué actividad ilegal? Mire, vinculada con todo tipo de actividades ilegales, pero sobre todo es importante destacar a los actores. Los actores eran presidentes de la República, ministros de Estado, altos funcionarios del Estado guatemalteco. Por supuesto, habían entidades privadas, empresas, en fin. Generalmente personas que no son investigadas por el poder económico y político que tienen. Y precisamente la CICIG ayudó a establecer una rectoría de la Fiscalía General de Guatemala con gran poder y con una visión y con una estrategia para enfrentar ese tipo de criminalidad tan compleja que finalmente fue desarticulada por reveses que, bueno, en otro momento podemos analizar, pero, digamos, fue una experiencia importante y no se puede negar que dio sus frutos. Por ejemplo, uno de los casos, o varios casos importantes, fueron los casos relativos al financiamiento ilícito de las campañas políticas. Acá no solo hubo una respuesta de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, sino, antes que nada, un diagnóstico, estudios claros sobre lo que significaban esos casos. Como hoy se ha hecho en el Perú con el caso de los cuellos blancos del puerto. El caso de los cuellos blancos del puerto es paradigmático porque representa la captura del Estado peruano, en particular del sistema de justicia, por el narcotráfico. Ese es el nivel de importancia que tiene. Esto no se había visto hace muchos años, eso se vio durante el régimen de Fujimori, en fin, pero no de esta gravedad y dimensión. Por eso es muy grave que junto con este caso, que hoy día al parecer pasa ya a ser desactivado todo esfuerzo de investigación, etcétera. Todavía no. Lo que ha dicho el señor Tomás Galvez, que es el fiscal de Nación interino, es que él quiere que no existan más las 3 fiscalías especializadas que se crean en los últimos años, es decir, aquella para el caso de Lavajato, aquella para el caso de los cuellos blancos y la de FICOP, que estaba Policía y Fiscalía unidas en los casos de corrupción en el poder. Eso tiene que ya cumplieron su tiempo y que los fiscales tienen que reincorporarse a su organización de base. Claro. Estas fiscalías especiales son la respuesta del Estado peruano, son la política criminal de respuesta del Estado peruano frente a casos muy graves cometidos en contextos de democracia actual. FICOP es la respuesta del Ministerio Público peruano, por tanto del Estado peruano, frente a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas de diciembre del 2022 y los primeros meses del 2023. Este caso está sólidamente documentado. Para citar un solo informe de mucha autoridad, me refiero al informe de la misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Donde usted trabajaba, yo se había retirado, ¿no? Pero yo no trabajé en la misión en el Perú. Yo trabajé en Honduras, trabajé en Colombia, trabajé un tiempo en Ginebra, tuve a mi cargo la cartera de Indonesia, en fin. Pero la misión en el Perú emitió un informe prácticamente irrebatible, un informe técnico muy sólido que demuestra que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos y que deben ser investigadas. De hecho, ha sido así. El FICOP investigaba esos procesos. Y desde mi punto de vista no puede haber acabado la misión del FICOP porque sencillamente los procesos están todavía en investigación preparatoria. Ni siquiera se ha abierto la fase de juicio oral, no se han determinado responsabilidades. El caso de los cuellos blancos del puerto es el que le comentaba, que representa la captura del Estado peruano por el narcotráfico en tiempos modernos de democracia. ¿Del Estado tal o del sistema judicial en el Callao? Bueno, empieza con el sistema judicial en el Callao.
capturan todo un distrito judicial, pero luego se aprecia en las investigaciones que las ramificaciones llegan hasta la Corte Suprema y por eso tenemos hoy un ex magistrado de la Corte Suprema prófugo de la justicia. En Bélgica, y que hasta ahora no se sabe dónde está y no lo trae. No, en Bélgica ya se ha solicitado su extradición a Bélgica, ya se ha ubicado ahí. Ahora, esas fronteras son bien laxas, como usted sabe. Claro. Y finalmente el caso Lavallato, que es el caso de delincuencia transnacional corporativa, que afectó no solo al Perú, sino a muchos otros países de América, en la región, y dos del África, Mozambique y Angola. En el Perú, las reparaciones civiles están todavía en proceso de cobrarse, ya se han logrado avances importantísimos. Gracias a la Procuraduría DO para el caso de Odebrecht, que lideró la doctora Silvana Carrión, se cobraron se adjudicaron en sentencias aproximadamente 1.700 millones por concepto de reparación civil, de los cuales se han cobrado a la fecha 310 millones de soles. Y hay otras reparaciones civiles en curso. Además, hay 3 presidentes ya condenados, como sabemos. En fin, es un caso en el cual todavía hay mucho trabajo que hacer y todavía... ¿Pero condenados por Lavallato? Sí, porque el caso Toledo... Sí, ciertamente. El caso de Ollanta Humala y su esposa... Pero es dinero que no necesariamente venía de Lavallato, en el caso de Humala, ¿no? Bueno, es el caso Lavallato y casos... Sí. Y casos conexos, ¿no? Sí. El Club de la Construcción es un caso conectado con el caso Lavallato. En el Perú todavía hay actividades de esta naturaleza y éxitos de esta naturaleza. En los demás países esto ya no existe. En Brasil, donde los sobornos pagados por Odebrecht se calculan en más o menos 350 millones de dólares, se impuso una multa, una reparación civil y una multa más intereses que ascendían a los 2.390 millones de dólares. Hoy día esto ya murió, ese pago ha sido suspendido. La multa que se impuso en los Estados Unidos en el plea agreement del 22 de diciembre del año 2016 en favor de Suiza y de Estados Unidos sí ha sido cobrada. ¿Por qué cambió tanto la justicia y el sistema judicial brasileño? ¿Qué sucedió? Mire, yo creo que nuevamente es debido a los actores. Es decir, en el caso de Brasil... Los actores políticos. Los actores políticos, por supuesto, vinculados a los actores, a los protagonistas de los delitos económicos. Papel notable cobra el propio señor Lula da Silva, ¿no? Notablemente malo. Notablemente malo. Lula da Silva interviene en varios momentos, no solo decisivamente en lo que se refiere a los casos brasileños, sino fuera de Brasil, el Perú, Panamá. Por ejemplo, hay una carretera horrorosa construida frente al Casco Antiguo de Panamá. UNESCO debatió si esto podía afectar la categoría de patrimonio cultural de la humanidad. El voto que salva a UNESCO, a Panamá, perdón, de ser retirada esa calidad es el voto de Brasil. Los ministros de Lula da Silva metidos en organismos internacionales, la contratación de la señora Heredia vinculada al jefe de la FAO, exministro Lula da Silva. O sea, el papel de Lula da Silva en su doble mensaje, un mensaje desde mi perspectiva hipócrita, plantear reivindicaciones y luchas sociales, pero de otro lado ser protagonista de uno de los casos más graves de corrupción transnacional que ha habido en la región. ¿Cómo enfoca usted lo que viene sucediendo? Repito, teníamos a una fiscal de la Nación, la señora Benavides, que fue elegida por 3 años, joven, comenzaba sus funciones, era toda una promesa y se vino descubriendo algunas cosas poco a poco, terminó siendo separada. Entró, un fiscal de la Nación provisional, el señor Villena, pero después hemos tenido a la señora Delia Espinosa, que es objeto de una inhabilitación en el Parlamento por 10 años y a la cual el Tribunal Constitucional le ha denegado en el recurso de amparo que la justicia le había concedido. Salió la señora Delia Espinosa y tenemos ahora como fiscal de la Nación interino al señor Tomás Aladino Gálvez, que en su momento fue también vinculado con los cuellos blancos del puerto, aunque de momento está liberado de esa sospecha. Bueno, estará liberado cuando exista un pronunciamiento judicial al respecto. De la información que yo tengo es que hay un proceso judicial, una investigación que aún no termina y que aparentemente no va a terminar por la desactivación que estamos comentando. Lo que estamos viendo desde mi perspectiva es un claro caso de captura del órgano titular de la acción penal pública por intereses externos.
y no necesariamente vinculados a los intereses de la nación y el Estado peruano. Y este fenómeno es muy grave porque esto ya lo hemos visto en otras latitudes. El caso, por ejemplo, de la expresidenta Yanine Áñez, condenada por un caso fabricado por el MAS, por órdenes de Evo Morales, ante el cual el fiscal general de Bolivia se somete totalmente y le arma un caso que es totalmente absurdo, eso se lo puedo decir con todo detalle. Hay un informe de la ONU que lo demuestra así. Los casos de Nicaragua, casos construidos desde fiscales totalmente vinculados al poder político. Y de esto nos habíamos salvado hasta ahora. No teníamos un ministerio público perfecto, pero tampoco en el nivel de degradación, de sometimiento al poder político, como yo creo que es lo que está pasando el día de hoy que estamos hablando usted y yo. No sabemos quién va a ser elegido a comienzos del próximo año como nuevo fiscal de la Nación. Si he calculado bien, creo que son 6 fiscales, 2 han sido reincorporados por decisión de la justicia, el señor Tomás Aladino Gálvez y el señor Luis Arce Córdoba. A ellos se añade la señora Benavides, pero están el señor Villena, Pablo Sánchez y Soraya Dávalos. Parece que tienen que hablar entre ellos y que tienen cierto derecho consuetudinario para que todos puedan ser y en consecuencia que no repitan los que ya han sido. Así se presenta la elección del próximo fiscal que tendrá lugar comenzando el próximo año. Bueno, veremos qué ocurre, pero creo que hay una dinámica donde ya el Ministerio en la Junta de Fiscales Supremos hay una correlación de fuerzas diferente. Los tres fiscales antiguos, yo creo que ya han perdido la batalla, creo que están totalmente sometidos a las fuerzas que están ingresando con nuevas perspectivas en el Ministerio Público, y esas perspectivas, reitero, yo creo, son ajenas al interés de la nación y del Estado peruano y de la sociedad peruana. Ahora, esto es grave no solamente por el sometimiento político, sino por la falta de garantías, si es verdad lo que usted dice, de una lucha contra la criminalidad organizada que, como sabemos, es más grave que nunca en el Perú. No se trata solo del narcotráfico, sino que hoy sabemos que la minería ilegal mueve más dinero y corrompe más que el narcotráfico. Por supuesto. Y esto no va a tener sino otro resultado que la erosión del imperio de la ley, del Estado de Derecho, y finalmente va a afectar la democracia. Por lo que yo creo que, además, en los siguientes años, y más pronto que tarde, vamos a ver una dinámica de violencia armada mucho más grave que la que estamos viendo ahora. ¿Qué se puede hacer? Mire, creo que las fuerzas sanas de la sociedad, de la nación, tienen que actuar. Tenemos que actuar, tenemos que reaccionar. Y en este momento no estamos sino siendo testigos desde un balcón cómodo de una situación que va a afectar a todo el país. Lo que está pasando en el Perú, reitero, ya ha pasado, está pasando en otras sociedades. Pero además, las fuerzas que están haciendo esto no tienen la visión de ver que años más adelante otras fuerzas contrarias totalmente a ellos van a hacer exactamente lo mismo. Es decir, van a usar el poder de facto, el poder bruto, para capturar instituciones. Y esto finalmente, ¿a quién beneficia? La sociedad peruana no es una sociedad que nació el día de ayer, como usted conoce. Tenemos historia, héroes, valores, etcétera, y por tanto sí podemos hacer comparaciones históricas. De acuerdo. Han habido misiones de la ONU que se han interesado justamente en la autonomía de las instituciones judiciales. Sí. ¿Qué sabe usted sobre los informes que se han hecho a propósito de eso? Mire, el más cercano es los recientes informes de la señora Margaret Satterwhite, que es la actual relatora para la independencia de jueces y abogados, que se ha pronunciado en diferentes informes sobre la situación peruana, ha advertido las amenazas y los riesgos a la independencia y a la imparcialidad y a la transparencia del sistema judicial peruano, expresado en estas acciones de actores políticos que no les interesa más que salvar su pellejo y salvar sus casos, en fin. Y la señora Margaret Satterwhite tiene informes muy sólidos que recomiendo leer. Pero además hay informes marco, por así decirlo, por ejemplo, anteriores relatores de la ONU en materia de independencia de la justicia y de los abogados. Hay un informe en particular del año 2009 de un relator, en esa época un argentino, ahorita no recuerdo el nombre, pero él establece cómo los procesos de reforma que carecen
de objetividad, de elementos digamos, de imparcialidad y que son protagonizados por actores políticos, tienen mayores riesgos de sufrir intervenciones políticas. Todas las intervenciones que este relator estudió en su informe del año 2009 sobre el papel de los congresos en el mundo respecto al sistema de justicia, él demostró que eran muy negativos. Ahora bien, hay otra institucionalidad multilateral que tiene un ojo puesto en estas cosas, que la OCDE. Por supuesto. Claro. ¿Qué cosas sabemos sobre la evolución de la adhesión peruana desde el punto de vista de las dudas que se han plantado justamente respecto a nuestro sistema judicial? Mire, la OCDE es el órgano que da seguimiento al tratado sobre soborno cohecho o soborno internacional. Hay 47 países que son Estado parte de ese tratado. Hay un grupo de trabajo que precisamente se ocupa de los temas del Perú, liderado por una fiscal canadiense y que también ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación. Y en esta semana de diciembre, que me parece la semana pasada, o esta inclusive, la OCDE y este grupo de trabajo se ha reunido en París y está evaluando la situación peruana. Yo creo que el efecto internacional va a ser muy negativo. Me refiero al efecto internacional de todo lo que se está haciendo en este momento en el Ministerio Público del Perú. Va a ser muy negativo, tanto respecto del apoyo de los países que hacen parte del tratado de la OCDE, como también respecto de un mecanismo de seguimiento y de vigilancia de los derechos humanos, que es el examen periódico universal. Porque hoy día no se puede negar la interconexión, la interrelación muy intensa que existe entre corrupción y derechos humanos. Y por tanto, en el próximo examen periódico universal al que se somete el Estado peruano, los Estados partes de este mecanismo van a expresar también sus preocupaciones y su desazón por esta situación. Señor Maldonado, muchísimas gracias por poner su experiencia al servicio de una mirada crítica de la evolución de nuestras instituciones judiciales. La próxima vez conversaremos sobre la reforma del sistema judicial y el proyecto que ha elaborado la comisión que presidió la congresista María del Carmen Alba. Gracias por su presencia acá y que tenga felices fiestas de fin de año.